En esta clase veremos las principales perspectivas disciplinarias para estudiar la corrupción. Estas perspectivas son, primero, la ética pública, segundo, el derecho, tercero, la economía, cuarto, la gestión o administración pública, quinto, la teoría democrática y sexto, la criminología. En la práctica, moral y ética suelen utilizarse como sinónimos, pero en sentido estricto son distintas. La moral consiste en formular normas reguladoras del comportamiento humano en base a lo que se considera correcto o incorrecto, bueno o malo, justo o injusto, etc. y en emitir juicios de valor en base a tales normas. En cambio, la ética consiste en el estudio de las normas de la moral, tal como la ciencia política estudia el quehacer político en una sociedad. Por tanto, la ética pública estudia lo que se considera como correcto, bueno o justo, no en todos los ámbitos de la vida, sino referido a las instituciones públicas, políticas públicas y conducta de los agentes públicos. La idea de aplicar un estándar especial de comportamiento a los agentes públicos es muy antigua. Ya Maquiavelo proponía en El Príncipe, de inicios del siglo XVI, que el jefe de Estado debía aplicar en los asuntos públicos no la moral cristiana, sino la astucia y la conveniencia. Similarmente, a comienzos del siglo XX, Max Weber postuló que una moral absoluta, como la del Sermón de la Montaña, que él llama ética de la convicción, no debe serle aplicable al político. Este debería optar por la ética de la responsabilidad, que supone tomar en cuenta las limitaciones de la naturaleza humana y las consecuencias probables de las decisiones que se adopten. Desde la perspectiva de la ética pública, hay conductas que podrían ser consideradas corruptas aun cuando no se encuentren descritas como delitos por la ley. El derecho, al igual que la moral, es un sistema normativo que busca regular el comportamiento humano. La diferencia específica del derecho radica en que cuenta con el respaldo de la fuerza organizada para imponer sus mandatos. En este curso veremos las normas de derecho internacional que describen delitos de corrupción y las que promueven la transparencia y la probidad pública. También examinaremos la responsabilidad civil, penal, administrativa y constitucional que generan los actos de corrupción. A partir de la segunda mitad del siglo XX, el estudio de la corrupción comenzó a atraer la atención de los economistas. A ellos interesa considerar los factores económicos que favorecen la corrupción, así como los efectos económicos de esta en materia de inversión, imagen país, Producto Nacional Bruto, etc. Uno de los economistas neoliberales más destacados, Gary Becker, aplicó la teoría del rational choice o de la elección racional al ámbito de la criminalidad. Esta teoría postula que los individuos siempre actúan del modo más racional posible, es decir, buscando maximizar su propia utilidad mediante un cálculo de costos y beneficios. Según Becker, la disposición de un individuo a cometer un delito, como por ejemplo un acto de corrupción, está determinada por los beneficios esperados del mismo versus los costos que podrían sobrevenir en caso de ser atrapado. Si los beneficios exceden a los costos, entonces la decisión más racional es la de cometer el delito. Por ejemplo, si aceptar un soborno permite a un agente público ganar $1.000.000 y si en caso de ser sorprendido la pena consiste en una multa de $500.000, entonces la elección más racional es aceptar el soborno ganando, en el peor de los casos, $500.000.
La lucha contra la corrupción también puede ser explicada por un cálculo de costos y beneficios. La situación óptima se alcanzaría no cuando se haya erradicado completamente la corrupción, sino en el punto en que los costos de combatirla aún no son mayores que los beneficios de dicha lucha. Si bien la economía no es la única perspectiva desde la cual se puede estudiar la corrupción, sí permite explicar en qué consiste la corrupción, la cual es un delito de mucho cálculo, a diferencia de los denominados crímenes pasionales o crímenes de sangre. La teoría política contemporánea utiliza el concepto de gobernanza para referirse al entramado de tradiciones e instituciones por medio de las cuales se ejerce la autoridad en una comunidad determinada, siendo similar al clásico concepto del arte de gobernar. A instancias del Banco Mundial, en la década de 1990, se instaló la noción de buena gobernanza como requisito mínimo para que un país pueda recibir ayuda financiera internacional. El concepto de buena gobernanza implica, entre otras cosas, la ausencia o existencia muy reducida de actos de corrupción en las instituciones de un Estado. De acuerdo a la UNESCO, las 8 características de la buena gobernanza en un país son: 1. Participación política; 2. Transparencia pública; 3. Efectividad y eficiencia de la gestión pública; 4. Capacidad de respuesta de las instituciones públicas; 5. Rendición de cuentas por las autoridades públicas; 6. La existencia de consensos sociales mínimos; 7. La equidad y la inclusión social; y 8. El Estado de Derecho. En la teoría democrática, la corrupción es un concepto que se puede aplicar al gobierno democrático en sí mismo. Así, Aristóteles sostuvo que la corrupción de la forma democrática de gobierno es la demagogia, en que el bien común cede paso al capricho de las masas. También se puede estudiar la corrupción desde la teoría democrática moderna, como un fenómeno producido al interior de una sociedad democrática. Según Robert Dahl, a partir del siglo XVIII, la democracia se hizo posible en territorios de gran extensión gracias al mecanismo de la representación. Dado que la representación supone una relación de confianza entre el mandante y su agente, y que la corrupción es un abuso de la confianza depositada en un representante, se puede concluir que la corrupción atenta contra la esencia de la democracia moderna y lo que la hace posible, la representación. Dahl agrega que entre las características del ideal de democracia está el control ciudadano y la existencia de fuentes de información independientes del Estado, ambas herramientas fundamentales para la lucha contra la corrupción. La criminología es el estudio del fenómeno criminal desde una perspectiva descriptiva, es decir, de lo que es, a diferencia de una perspectiva prescriptiva como la usada por el derecho, que busca marcar un deber ser. Entre las causas de la criminalidad, la sociología identifica la falta de adaptación o identificación con el sistema social general, así como el aprendizaje de ciertos comportamientos criminales adquiridos de los pares en grupos sociales reducidos. La sociología, además, postula que existen 3 requisitos para que se cometa un hecho criminal: la capacidad de delinquir del individuo, la inclinación personal del individuo hacia el crimen y la oportunidad para cometerlo. Aplicando esto a la corrupción, se concluye que una persona que ocupa una posición fiduciaria se encuentra capacitada para traicionar la confianza que ésta supone. Además, en un ambiente de corrupción endémica, la oportunidad para cometer el crimen será mucho mayor. La inclinación personal para hacerlo dependerá de cada sujeto en particular.
Muchas gracias por atender a esta clase. Por favor, visiten nuestro sitio moocchile.com, sigan nuestras redes sociales y los esperamos en la próxima clase de nuestro curso.